programa Ya Supiste del ISSSTE, como cada miércoles aquí nos vemos y bueno, hoy tenemos un tema de verdad muy importante que es el tema del dengue. Recuerde que en este momento los números se han disparado, nos hemos enfocado mucho en COVID-19, que también es un tema muy importante que vamos a tratar también, pero realmente no nos hemos dado cuenta de la importancia en el caso de los números que se están registrando y que están subiendo y que llama mucho la atención porque si estamos en casa, recuerde, quédate en casa, quédate en casa, eh, ¿cómo es posible que no nos pongamos a lo mejor una tarde toda la familia a descacharrizar, a quitar lo viejo, a sacar lo que no sirve para evitar justamente que se haga, que se desarrolle el mosquito Aedes aegypti, que es el responsable pues de este dengue? Primero déjenme por favor presentar, tenemos una invitada de lujo el día de hoy, es la doctora Norma Jacobo Hernández. Ella es epidemióloga. Recordará usted que ella fue la directora de vectores y zoonosis también de la Secretaría de Salud Jalisco. Actualmente está encargada del área de COVID-19 de coronavirus ahí en el Valentín Gómez Farías. Entonces tenemos la verdad invitada de lujo, que la verdad estoy muy emocionada de que esté aquí con nosotros. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias, Marilu. Un gusto volver a compartir un espacio contigo. Sí, Gracias. sí, recordaremos en aquellos tiempos, yo reportera de Televisa, usted en Vectores y Cenosis, y en aquel tiempo estaba el tema del cólera, Cólera. y también por supuesto el tema Dengue. del dengue y entre otros, ¿no? Que entonces todos los días yo estaba ahí en la Secretaría de Salud haciendo mis entrevistas justamente hablando de estos temas porque también en aquel entonces se puso feo, Sí. ¿no? Pero bueno, entonces vayamos primero con la experta. Ahorita vamos a dar unos números de cómo andamos para que usted se dé cuenta de verdad la importancia de descacharrizar. ¿Qué es descacharrizar? Pues tirar todo aquello que no sirve. A veces tenemos ahí cacharros viejos que solamente a la hora de que llueve acumula agua y lo único que hace es justamente provocar que se desarrolle este mosquito. Pero vamos con la experta primero para que nos diga qué es el dengue y los factores de riesgo y qué tenemos que hacer. Gracias. Bueno, pues el dengue, aunque todo mundo lo sabemos, ya parece esto una historia trillada, ¿no? Que la transmite un mosquito y demás. Pero creo que lo importante, ahora que la población tiene más información sobre enfermedades causadas por virus, recalcar esta situación. Dengue es una enfermedad generada por un virus, al igual que lo es VIH, SIDA y lo que es en este momento COVID-19. Y creo que eso nos da idea o nos transporta a otro nivel de comprender qué es dengue. Y que sepan que más que una enfermedad transmitida por la hembra de la Aedes aegypti, es una enfermedad viral y esto lo hace de difícil manejo, de difícil diagnóstico, ya no tanto porque tenemos más experiencia que lo que está sucediendo con COVID, pero sí de difícil manejo porque todo lo que es viral no tenemos un medicamento específico como tal, no existe una vacuna, la única vacuna se llama prevención y de ello la importancia de todo lo que tú acabas de comentar, las actividades preventivas son mucho más importantes. Las enfermedades virales es muy difícil poder realizar una vacuna, por eso es que no tenemos una vacuna para VIH, por eso es que no tenemos una vacuna para dengue y bueno, pues aunque se está haciendo su mejor esfuerzo para COVID, esperemos que llegue, pero definitivamente las mejores vacunas son las medidas preventivas. Esto que tú comentabas sobre la eliminación de los criaderos y demás, pero es importante que la gente tenga presente, que la audiencia tenga presente que la prevención es lo más importante. Y además déjame platicarte cuál es nuestro temor, que ya lo comentarás más adelante, el incremento que estamos teniendo de dengue en el estado, pero ojo, la probabilidad de que una persona pueda tener en este momento COVID más dengue. Entonces no me quiero imaginar, de verdad, no me quiero imaginar un escenario
en donde tengamos un paciente complicado por COVID, intubado, pero además sangrando por dengue. O sea, creo que eso es algo que no merece ningún ser humano sobre la faz de la tierra, y la única manera de prevenirlo es cuidando nuestra salud, cuidándonos cada uno de nosotros. Definitivamente la prevención es la base de todo, siempre lo decimos, y está en nuestras manos. O sea, no quiero tener dengue, pues entonces pongámonos a trabajar un rato y estemos todos los días viendo si hay cacharros. Ya comenzaron algunas lluvias, no sé si ya de lleno el temporal de lluvias ha sido un poco irregular, un día llueve, otro no, poquito, muchito, etcétera, ¿no? Pero está en nuestras manos porque, como les decía desde un principio, podemos ponernos en familia, a veces la gente ya está cansada de estar en su casa, pues qué mejor que ponerse a limpiar cacharros, como dice la doctora, eliminar criaderos, cualquier cosa que acumule agua, eso puede ser, puede desembocar en el desarrollo de este mosquito. Siempre nos vamos con la finta de que los moscos se desarrollan en agua sucia. No, se desarrollan en agua limpia. Entonces, si el día de ayer llovió y quedó un charquito de agua o en una corcholata simplemente quedó agua limpia, es probable que si no volteen, tapen y tiren, si es necesario, definitivamente ahí se pueda desarrollar el mosco este que comentamos. Fíjese la gravedad de las cosas. Según información preliminar del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a la semana epidemiológica número 23, le voy a dar algunos datos. En Jalisco, el dengue no grave, tenemos una cifra de 206 en hombres. 206 varones están enfermos con dengue no grave. En las mujeres son 256, o sea que también ya son muchas. Dengue grave son 74 los que actualmente reporta este sistema, que pues realmente es el que rige la Secretaría de Salud a nivel nacional. Y en dengue severo tenemos 37. En México, sin datos de alarma, tenemos 2.175 personas infectadas perdón, por este mosquito. Con datos de alarma tenemos 1.149 y como dengue severo 349. En México, por ejemplo, quiero hacer una comparación. La semana pasada había 1.555 casos y esta semana son 2.175. O sea, veamos la gravedad, o sea, el incremento está de manera terrible. Se habla de que actualmente tenemos un 134% más que el 2019 y apenas están comenzando las lluvias, o sea que esto se puede disparar y como bien lo dice la doctora, definitivamente la prevención está en nuestras manos, que no haya dengue en la casa. Ahorita hablaremos de algunas medidas, pero si pudiéramos hablar, doctora, de recalcar qué es el dengue y los factores de riesgo. Sí, el dengue. El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, específicamente por la hembra. Esto es importante tenerlo presente. Es una enfermedad que puede generar síntomas muy leves, que es esto que conocemos como dengue no grave, cuando usted presenta fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculos, dolor de ojos. Tenemos otra clasificación que es el dengue con datos de alarma, que es cuando se empieza a tener algunos sangrados, algunos que pudieran ser incluso de no importancia, entre comillas, pero si usted presenta estos datos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculos, de huesos, e inicia con un pequeño sangrado, tal vez un pequeño sangrado por nariz, aún ese pequeño sangrado, por favor, acuda de manera inmediata a la atención médica. Hay personas que nos dicen, cuando yo me lavo los dientes, siempre me sangran las encías. Pues en esta ocasión, si a usted le sangran las encías, acuda a la atención médica. Y tenemos el dengue grave o el dengue severo, que es cuando ya un paciente lo tenemos inconsciente, un paciente que se ha chocado, un paciente que definitivamente su atención es en el hospital. Entonces, pues es una enfermedad prevenible también,
¿Y a qué se debe que estamos viendo el incremento de casos? Pregúntese usted, pudiera ser porque estamos pasando más tiempo en casa, que es en donde tenemos nuestros criaderos y que es en donde tenemos los mosquitos, y bueno, como ahora sí estamos prácticamente a merced del mosco, expuestos al piquete del zancudo hembra, pues tal vez también por ello sea uno de los factores por el que se están incrementando en este momento los casos. Sí, y bueno, entonces, si pudiéramos decir, doctora, cómo podemos evitar, digamos que si ya tenemos la presencia del mosco, poner mosquiteros, ¿cuáles serían las medidas preventivas también para, si una vez que ya se desarrolló, ya lo tenemos en casa, qué podemos hacer para que no nos pique? Gracias. Lo primero que debemos de hacer es eliminar todo aquello que tenga agua en casa. Habrá algunas fuentes que no podemos eliminar, como son los tinacos. Los tinacos se deben de lavar al menos cada 6 meses, en donde es muy importante que usted con un cepillo talle esa partecita que hace una división entre el límite del agua y la superficie de su tinaco, y usted verá cómo hay ahí mosquitos pegados, basurita adherida. Es importante que usted talle con un cepillo esa zona. Es no, no, con solamente el cepillo. Es importante porque ahí es justo en donde la hembra deposita sus huevecitos. La hembra Aedes aegypti no los deposita en el agua porque se los llevaría a la corriente, pero los deposita justamente en esa zona en donde es el límite del agua y la superficie. Entonces esa parte hay que tallarla, hay que desprender los huevecitos. Es importante que usted tenga presente eso, desprender los huevecitos de la zancuda, vamos. Quiero decirte que esos huevecitos, o sea, el agua puede bajar y ellos se quedan ahí adheridos. Pueden sobrevivir hasta 1 año, y cuando el agua vuelve a tocarlos, el nivel del agua vuelve a tocarlos, se reactiva su ciclo de vida y entonces se desarrollan los mosquitos. Es por ello importante mantener el tinaco limpio y tapado. Si tú subes un día a la azotea, puedes ver pero una gran cantidad de aljibe, de tinacos descubiertos, y esos son los que generan el mosco. Entonces, tú puedes hacer la actividad de limpieza en casa, pero si tus vecinos no lo hacen, quiero que sepan que el mosquito Aedes aegypti tiene un radio de vuelo de 50 hasta 100 metros. O sea, si yo no encuentro dónde comer aquí, cómo desarrollar mis crías, entonces puedo volar a buscar diferentes criaderos en un radio entre 50 y 100 metros. Pero además, el mosquito Aedes aegypti ha desarrollado estrategias de sobrevivencia increíbles, mientras que nosotros seguimos continuando invitando a la población a que haga la eliminación de criaderos y no lo hacemos. Pero una zancudita Aedes aegypti no solamente va a depositar todos sus huevecitos en un solo espacio, ¿sabes? Ella puede ir a depositar los huevecitos hasta en 20 criaderos diferentes. Entonces puede dejar unos en una tapa, otros en el aljibe, otros en el tinaco, volar a la casa del vecino y allá dejar otros. A eso se debe la infestación de zancudos en algunas localidades. Estamos también muy casados con la idea del criadero con agua, pero de pronto hay personas que dicen, es que en mi jardín hay muchos zancudos. ¿Qué pasa? En los jardines en donde están las plantas vive el macho Aedes aegypti. Ese se alimenta del jugo de las plantas. Y lo que ocurre es que la hembra se acerca a esas áreas. Por eso es que cuando usted está en el jardín o en un lugar en donde hay plantas, pues también puede picarle los zancudos. Por eso es muy importante que también mantengamos las áreas verdes limpias. Esto es, a una altura que no permita que los mosquitos se aniden de manera suficiente. Por ejemplo, tienes pasto en casa, hay que cortarlo. Hay que cortarlo porque así usted no permite que el zancudo esté ahí resguardado a la sombra. Si el pasto está cortito, le va a dar la luz del sol y eso mata al mosquito, le deshidrata las alas y no.
y va a fallecer. Por eso se resguarda en lugares oscuros en casa. Entonces, si nosotros cortamos las plantas o el pasto de manera que el sol pueda penetrar esos lugares, no va a haber zancudos. Y tampoco no va a haber machos, por lo tanto no va a haber hembras. Ay, mire, qué interesante, esa no me la sabía. Bueno, también si está en casa el marido, igual la esposa también puede hacer esta labor de estar cortando el pasto. Doctora, si nos pudiera hablar de la diferencia, ¿cómo podemos identificar? Digo, no vamos a estar buscando los mosquitos si es de Aedes o no, pero sabemos que el más frecuente es el Culex, ¿sí? El que más, ¿no? Es el mosquito normalito, el zancudito ese enfadosito. A ver, eso es importante porque justamente como yo tengo esa confusión, la pudieran tener algunas derechohabientes o algunas personas que nos están hablando. Y a ver, platíquenos de la diferencia. Sé que en el caso del mala mosca o el zancudo del dengue, pues tiene puntitos blancos, pero usted háblenos porque usted es la que nos puede decir. Gracias. El zancudo Aedes aegypti es también conocido con el nombre de tigre por las rayas que tiene blancas en sus patitas, unos anillitos que son perfectamente visibles cuando tú ves al zancudito ahí parado esperando que te conviertas en su presa, puedes ver sus rayitas. Existe el mosco culex. La única diferencia entre ambos, bueno, creo que hay muchas, no diría una. El culex es totalmente oscuro, sin embargo, fíjate que se ha identificado un crecimiento en la densidad de la Aedes aegypti en relación a culex. Culex puede generarnos otras enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, paludismo, nos puede ayudar también a la transmisión de virus del oeste del Nilo y otra serie de enfermedades que por fortuna ya no vemos con tanta frecuencia en el estado ni en el país. Esto se debe a los incrementos en la densidad de la Aedes aegypti, ¿sí? Ahí la importancia de por qué el sistema de salud, el gobierno del estado y todo el mundo trabajando en la eliminación del criadero con la utilización de insecticidas. Que cabe resaltar que tenemos la experiencia de que es un insecticida seguro, que es un insecticida que no va a dañar a su mascota, que es un insecticida que no va a dañar a una mujer embarazada, a un anciano, ni siquiera a los peces que se encuentran en una pecera. Es un material que es seguro, que se ha venido utilizando a través de muchos años y que, de hecho, déjame comentarte, no se tiene registro de personas intoxicadas por la aplicación de este insecticida. Eso es muy importante que la población lo sepa, porque de pronto se dejan escuchar rumores que nacen sin conocimiento, sin fundamento ninguno y que lejos de todo ponen en riesgo a una población que puede ser beneficiada cuando se aplica insecticida en las localidades. Creo que en Jalisco no existe duda al respecto, porque cuando empieza a haber incremento de casos, lo primero que se nos ocurre es llamar por teléfono al sistema de salud para pedirles, oiga, véngame a fumigar. Y la verdad es que es una situación errónea, porque como tú bien lo comentas, estamos enfocados mayormente en la cuestión de COVID y que hay una situación en cuestión de los recursos. No hay tantos brigadistas también para protegerlos del exponerse a COVID. Entonces, yo en casa no puedo esperar a que llegue alguien a fumigarme cuando yo puedo hacer esta tarea en familia, subir y limpiar mi tinaco, revisar que mi aljibe esté bien cubierto y esté limpio. ¿Cuántas veces limpiamos el aljibe en casa? A lo mejor nunca lo hemos limpiado de verdad. Entonces, si no lo hemos hecho, caray, aunque sea con una escoba limpia, tallemos esa parte en donde se puede estar anidando los huevecitos de la Aedes, eliminemos todos los criaderos, cortemos el pasto. Esa es una actividad bonita que en familia puede realizarse, el estar cortando las plantitas, asegurarnos que en este momento de lluvias las plantas estén en donde les dé el sol.
son muy bonitas estas plantas de ornato que están dentro de casa, pero es ahí donde se va a resguardar el zancudo. Entonces, por esto es que, por lo menos en el hospital, no existe una planta, porque es ahí en donde se anidan. Se ven muy bonitas las plantas acuáticas, pero si usted las pone a contraluz, ahí va a ver los famosos maromeros que dentro de muy pocos días se van a convertir en quienes no lo dejen dormir. Platíquenos eso, ¿cómo se va desarrollando desde el maromero y todo? Bueno, el mosquito, la mosquita, más bien la mosquita, primero va a obtener sangre de nosotros y no para alimentarse. Ella requiere de la temperatura de nuestra sangre para con esa temperatura poder desarrollar al huevecito dentro de ella. Después de esto requiere de algo que se llama ovipostura. Va y pone sus huevecitos, se queda primero un tiempo en una parte oscura en donde va a reposar, ¿sí? Por eso es que cuando a veces tú abres un closet o abres el baño o una parte donde está oscuro, salen las mosquitas porque estaban ahí reposando, ¿no? Para acabar la reproducción de su huevecito. Después de ello va y lo deposita en el agua, pero no justamente dentro del agua, sino ahí en esa línea en donde dijimos que es el agua y la superficie. Ahí deja su huevecito. Posteriormente, el agua alcanza el huevecito y ahí inicia su reproducción. Tiene diferentes etapas, ¿sí? Hasta que justamente se convierte en un maromero. Cuando nosotros lo encontramos en la etapa de huevo, hay un insecticida que es el abate, ¿sí? Insecticidas que se utilizan para esa fase larvaria y que es cuando pasa la brigada y nos deja sus molotitos o nos deja sus pastillas, ¿sí? Y es importante que los dejemos que nos ayuden con esto. Se deja en el agua. Generalmente estos insecticidas tienen una duración entre 30 y 45 días y es el tiempo en que vamos a descansar un poquito de los zancudos, pero eso no suple el que nosotros estemos limpiando las superficies. Después de que está en su fase de maromero, pues sale convertido en un lindo mosquito para esperar a qué hora se alimenta de nosotros. Ok, entonces yo recuerdo, doctora, y bueno, de hecho hace poco pasaron cerca de mi vivienda, justamente ya ve que se ponen así como toda una armadura, sí, casi de, no sé, es un uniforme raro, pero... Utilizan una careta especial, ajá, para poder respirar y no estar respirando el vapor que produce, perdón. Ajá. Utilizan una careta especial con filtros que le permiten a la persona que está aplicando el insecticida a no estar respirando el insecticida, ¿sí? Porque hay que cuidarlos también. Ellos están expuestos a este tipo de químicos no un día, sino los 365 días del año. Es su trabajo, en periodos muy importantes. Pero fíjate que creo que como sociedad estamos en una etapa que va más allá. Caray, ¿cómo es que yo puedo dolerme porque hay un perrito en la calle y todo el mundo dice, ay, el perrito, rescata al gatito, rescata las aves, rescata... Y no nos ponemos a pensar en la vida de un ser humano que está exponiendo su vida porque yo no controlo mis criaderos de zancudos en casa. Sí, la irresponsabilidad de nosotros. Sí, entonces, un llamado a la población, porque creo que no es justo que haya personas que expongan su vida perdón, no es justo que nosotros creamos que exponiendo la vida de otras personas es como se puede y se debe salvar mi salud. Porque, mira, es desesperante cuando te llaman para decirte, te reporto unos casos para que me vengas a fumigar. O tú acudes a una colonia que está solicitando atención y su exigencia es, la Secretaría de Salud no ha venido a fumigarme.
no han venido a, este año no se han llevado mis cacharros, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros podemos y debemos hacerlo, es nuestra responsabilidad lo que hay al interior de mi casa. Sí, yo ahí coincido muchísimo. La verdad es que a veces somos muy exigentes como población y la verdad es que no es papá gobierno el que debe de hacer todo. La responsabilidad está también con nosotros. Nosotros tenemos esa responsabilidad de estar verificando, de estar checando qué tenemos, qué no tenemos ahí dentro en nuestra casa. Y a mí me ha tocado, en algún momento me tocó personas escucharlas y decir, es que no han venido, es obligación, no han venido ni a descacharrizar, ni me han dejado abate, abate, como lo dijo ella, son los molotitos esos que se ponen en las, principalmente en las pilas, ¿verdad? Y en los tinacos, mire, ya hay tabletitas, eso es bueno saberlo también. Y no, o sea, claro que es responsabilidad del gobierno, pero con corresponsabilidad de nosotros, o sea, cada quien tiene que poner un granito de su granito de arena, de otra manera esto no funciona. De verdad no hay que dejarle todo al gobierno, el gobierno no puede solucionarlo todo porque además son muchas las cosas y los factores que están presentándose en este momento. Entonces, también nosotros hagamos lo propio. Ahora tenemos mucho tiempo, la gente está en su casa, no solamente se esté renegando de que, ay, ya me enfadé, no, 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 hay que tomar conciencia. Creo que ese momento de coronavirus es un momento muy importante. Creo que a mucha gente no lo ha dimensionado, perdón, pero realmente es muy importante que sepamos que muchas de las cosas que antes hacíamos ya no las hacemos. Entiendo que por el estrés, por el cambio de vida, por el ritmo de vida que cada quien trae, porque antes trabajaban nada más el papá y ahora trabaja papá y mamá, pero creo que es un momento de reflexión de decir qué dejé de hacer que antes yo hacía y que ahora no. ¿De qué me preocupaba antes? Medio ambiente, y ahora no. ¿De qué me preocupaba antes y ahora no? Casa. ¿De qué me preocupaba? Etcétera, etcétera. O sea, realmente si hacemos una valoración de lo que antes hacíamos y ahora no podemos hacer por el ritmo de vida, este es un momento de reflexión en donde usted puede decir eh, que efectivamente puede colaborar más como familia, como sociedad, como país, etcétera, etcétera. Tómenlo en cuenta, de verdad, con sus hijos, dígales, hijos, ahora vamos a limpiar el tinaco, es cultura, es civismo, es apoyo, es educación, es decirles, hijos, aquí se reproduce el mosquito y nosotros podemos contribuir para que no se reproduzca, para que el día de mañana tú no estés enfermo. Entonces no se lo dejemos todo al gobierno. eh, Ellos claro que juegan un papel muy importante y creo que hacen lo propio, pero también nosotros de nuestra parte tenemos que hacer lo nuestro. De otra manera no se va a poder caminar con esto. A mí me llama la atención, doctora, yo recuerdo que antes se ubicaba el dengue clásico y el dengue hemorrágico, pero por lo que veo ya cambiaron las... ¿Por qué fue así o a qué se debe? Gracias. Lo que sucede tiene que ver con la atención de la salud. Antes les decíamos fiebre, dolor de cabeza, dolor de huesos, etcétera, lo que usted conoce, y decíamos, ese es el dengue clásico. Y el dengue hemorrágico es cuando el paciente ya está sangrando. Pero como era cualquier sangradito, entonces la población no acudía a la atención médica hasta que el sangrado era grave, hasta que ya se sentían muy mal. Y esto generaba la poca oportunidad de salvarle la vida a alguien. Entonces ahora es el dengue no grave, ¿sí? Que son esos síntomas generales que conocemos del dengue, los datos de alarma en los que hemos hecho mucho hincapié, en el que le estamos pidiendo a usted que por favor acuda en cuanto tenga el más mínimo dato de sangrado, acuda con nosotros, ¿sí? Y cuando ya tenemos un paciente con dengue severo, que es un paciente que ya está chocado, que tiene involucrado el daño a otros sistemas, etcétera. Es parte de esta corresponsabilidad que tú bien mencionas, porque
me duelen los ojos, me duele la cabeza. Yo ya he tenido dengue antes, entonces yo ya sé que me tomo mi paracetamol y ahora que está de moda esa agua de coco, que además déjenme decirles, por favor, que no sirve de nada más que para que el coquero le queden unas buenas utilidades, que no está de más, pero el agua de coco no es lo que usted debe de consumir. Hay que hidratarse con vida suero oral y hay que acudir a la atención médica. Esta parte de la corresponsabilidad en donde yo voy de manera oportuna a que me atiendan, ¿sí? Porque luego se nos saturan los servicios de salud y la gente nos exige que sea en el momento, y existen como prioridades en la cuestión de la atención, esto que se llama triage, en donde yo atiendo primero al que está más grave y el que es más susceptible de. Pero eso no significa que si usted presenta síntomas se quede en casa, no se quede en casa. Mira, tenemos una experiencia que es muy importante el año pasado. Nosotros con esta cuestión de la definición o de la diferenciación de la etapa clínica en la que se encuentra un paciente, llegaban y me decían, es que me duelen mucho los músculos, me duele mucho mi cuerpo, me siento muy mal. Y dengue, hay una situación que te puede marcar de verdad entre la vida y la muerte. Hay una cascada de síntomas que el día 4, cuando se inicia la sintomatología, el paciente puede iniciar con distensión abdominal, náuseas, vómito y diarrea. Y usted dirá, bueno, pues es común. No, en dengue eso le puede significar la vida. Déjame decirte que uno de los principales órganos que se afectan en dengue es el hígado. El hígado se puede inflamar o puede tener una falla hepática importante, y es en el 4º día cuando lo identificamos. Quiero que sepas que además del sangradito ligero, el hecho de que un paciente presente dolor abdominal, para nosotros es una alerta. Aguas, algo le está pasando al hígado. Entonces es importante que usted acuda a la atención médica para que nosotros tomemos lo que llamamos un perfil hepático, para saber cómo están las enzimas del hígado y si usted, además de solamente hidratarlo, requiere que ya lo hospitalicemos. Hay pacientes que nos decían, me siento muy bien, ¿por qué me van a hospitalizar? Porque su hígado ya no está funcionando de la manera adecuada. Esto principalmente en mujeres embarazadas. El año pasado, una alerta en dengue fue el número de muertes maternas generadas por dengue, que obviamente no era solo la muerte materna, sino también la pérdida del bebé, ¿sí? que podía nacer y que no nació. No es mi intención asustar a nadie, pero la verdad ocurre. Nosotros en el Valentín, apoyados de diferentes equipos, no solamente del equipo de ginecología, sino del área de medicina crítica, de medicina interna, etcétera, se estableció un protocolo de manejo en el que, déjame presumirte, que fuimos la única institución en el estado sin muertes maternas por dengue. Honestamente, una situación que yo no había estudiado tanto como fue el año pasado. Creo que los servicios de salud, que la Secretaría de Salud de manera muy atinada están liderando esta situación para que deje de haber muertes maternas por dengue. Y yo le aseguro que en casa, si usted está embarazada, ni por aquí que el dengue pudiera ser una complicación que ponga en riesgo su vida. Las dejábamos hospitalizadas y ya estaban, me decían, es que no nos puedo, o sea, déjeme ir a casa, yo me siento bien. Pero como si fuera un reloj exacto, el 4º día, las mujeres embarazadas presentan alteraciones que hay que cuidar dentro de un hospital. Y de esa manera fue como logramos 0 muertes maternas por dengue. Pero ¿qué sucedería en este momento, en donde usted lo sabe bien? Tenemos un incremento de casos COVID que pueden combinarse con casos de dengue más embarazo. Esperemos que no suceda, pero además no tendría por qué suceder si es que usted está en casa
realizando de manera responsable todas las medidas de prevención que eviten que usted pueda enfermarse y mucho más que pueda complicarse. Entonces, acudir de manera inmediata, créame de verdad, son muchos años de trabajar con dengue, y dengue no es solamente agua de coco y paracetamol. Cada vez se han complicado más los cuadros clínicos, cada vez tenemos más casos, o sea, es increíble que esto fue en 2008 cuando llegó a la zona metropolitana de Guadalajara. Antes de ello nunca habíamos tenido brotes importantes aquí, pero tenemos todo este transcurso de años y lejos de que fueran menos casos, porque sería el reflejo de que somos conscientes y partícipes de las medidas preventivas, siempre tenemos más casos, más complicaciones, más defunciones. Entonces, hagamos en este momento lo que nos toca hacer, cuidarnos. Yo, yo ya padecí dengue. Yo tuve dengue en la preparatoria. Uf, tengo 45 años, entonces imagínese en la prepa. En aquel entonces no se conocía de dengue. De hecho, yo no recuerdo que nadie más en esos años haya tenido dengue. O a lo mejor no se tenía la información que ahora se tiene, ¿no? A mí de repente me diagnosticaron dengue cuando yo estaba como en segundo año de preparatoria. Y la verdad que qué terrible. ¿Usted ha tenido dengue? Ay, que, pues sí, digo, ¿no? Sería el colmo casi, casi. Pero bueno, cualquiera nos puede dar. Incluso trabajando usted puede llegar a un lugar donde haya y le puede picar, ¿no? O sea, sí, nadie estamos exentos. Pero déjeme decirle que de verdad, o sea, los síntomas son terribles. Por eso le llamaban el quebrantahuesos, sí, o rompehuesos, porque de verdad se siente que a uno le dieron una paliza tremenda, horrible, horrible, un dolor de cabeza que nomás no se podía quitar. Y lo peor, para mí lo peor, sentía un dolor atrás de los ojos, no sé cómo le llaman a eso. Dolor retrocular. Retrocular. Híjole, que yo sentía que me moría, o sea, era impresionante, no podía levantar ni un dedo, no quería comer, bajé muchísimo de peso, me acuerdo. Fue horrible, 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 horrible. Entonces, yo se lo comento como experiencia de que yo en alguna ocasión ya tuve dengue, en aquel momento era dengue clásico, ¿no? Nunca tuve sangrado ni por la nariz ni por ninguna vía. Creo que incluso se puede sangrar por donde haya, sí, hoyos, ¿no? Orificios, perdón por la expresión. Pero no, fue un dengue clásico que me tumbó como 15 días, 10 días, no recuerdo ya exactamente, pero se siente del nabo, se siente terrible. Entonces, si podemos evitarlo, de verdad, híjole, está en nuestras manos, como ya lo dije, y pues creo que podemos hacer mucho en este tiempo que estamos sin hacer nada con el quédate en casa. Y por favor reitero, y siempre lo reitero a cualquier hora de la entrevista de cualquier programa, quédese en casa. Si no tiene que salir, por favor quédese en casa. Ya se ve más movimiento cuando en este momento se pudieran presentar más casos, que se están presentando, que si usted no tiene que salir, no salga, no contagie a su familia, no se contagie usted, no lleve la infección con su ser querido, no lleve la infección con sus amigos, por lo pronto no haga fiesta, esto no va a durar para siempre, esto va a ser pasajero. Tómelo, insisto, como una reflexión de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, en familia, platique con sus hijos, con el esposo, con todos los que a veces hemos olvidado mucho porque no hay tiempo, porque el ritmo de vida nos gana, porque realmente tenemos que salir a trabajar y porque ya llegamos cansados y lo único que queremos es quizás cenar y acostarse, ver televisión un rato, leer un rato y ya dormir, y al día siguiente otra vez la rutina nos gana y el fin de semana se va muy pronto. Entonces, yo sé que a lo mejor usted está cansada de estar en su casa, pero véalo por el lado positivo. De verdad, hay muchas cosas por hacer, desde estar conviviendo con la familia, dar valores, mostrar respeto, y además, pues bueno, ya dio la doctora Norma Jacobo esos buenos consejos de limpiar el aljibe, de limpiar el tinaco, de limpiar todo, de eliminar cacharros. eh, ya lo dice la Secretaría de Salud, quizás no lo sé de memoria, pero es lava, tapa, voltea y tira, ¿no? Entonces, son pasos muy sencillos que los podemos hacer en casa,
que usted, señora, no levante el teléfono y hable a la Secretaría de Salud. Claro, si es necesario y usted está viendo ya el hervidero de zancudos, por supuesto que lo tiene que hacer, claro que sí, y claro que van a ir, pero si está en nuestras manos evitar eso, hagámoslo. Si veo una corcholata con agüita, o sea, no voy a pasar por ahí y no voy a hacer nada. Por ahí decía alguien, no recuerdo quién, eh, si hay algo enfrente de ti que puede fastidiar o afectar a otros y tú pasas por ahí, te toca. O sea, si yo voy pasando por una calle y veo una bolsa de papas ahí tirada, aunque yo no sea la que me corresponda barrer en ese momento porque es un local o lo que sea, o porque es una casa que no es mía, o porque voy por una avenida que yo digo, ay, pues aquí pasan las barredoras y a ella les corresponda. Esa frase me gustó mucho porque es como si tú vas en ese camino y ves algo negativo, te toca, hazlo. Entonces hagámoslo, en este caso igual, o sea, es algo proactivo para su familia, insisto, y para todos sus seres queridos. Y bueno, doctora, entonces hablemos ahora de tratamientos. Ok, ya hablamos de qué es el dengue, ya hablamos de que... una pregunta antes que eso, ¿será que no sé si vayan a sanitizar? Justamente lo que le decía de los hombres que traen sus caretas, es importante abrir las ventanas. ¿Cuáles son las recomendaciones? Nebulizaciones. Eh, ya no sé si se esté haciendo ya, desconozco, pero insisto, ahorita ya estamos en otra etapa en donde nosotros tenemos esa corresponsabilidad. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer al respecto de abrir ventanas, no abrir ventanas, dejar que pasen a poner los molotitos? ¿Por qué lo menciono? Por la inseguridad que existe actualmente. ¿Cómo debo yo de saber si una persona va con buenas intenciones, debe de llevar gafet o no? Eso también es importante para que en un momento dado, cuando ya llegue el del sector salud directamente a los domicilios, ¿qué se tiene que hacer o cómo podemos saberlo? Gracias. Gracias. Mira, ¿qué está haciendo en este momento el sector salud? Primero te avisan que van a ir a tu casa. Si el personal llega es porque tú eres o en tu casa hay una persona diagnosticada como probable dengue. Por ejemplo, al hospital llega alguien con datos de dengue y entonces en el momento yo lo notifico a la Secretaría de Salud. Esa información sube en automático a una plataforma en donde ellos todos los días están viendo a través de la computadora en dónde está viendo casos probables en el mapa de la ciudad. Van a pasar máximo 2 días y la brigada de salud va a ir a tocarte la puerta. Pero para ti ya no es una sorpresa porque tú solicitaste atención médica a un hospital en donde se te comunicó que tu diagnóstico probable era dengue y siempre les informamos que personal de la Secretaría los va a ir a visitar. Entonces, no es nada inesperado para ellos. ¿Cómo yo reconocer que es personal de la Secretaría? Desde hace más de 50 años, el traje del personal de brigada es de color café beige, es un beigecito, sí, es de los antiguos palúdicos. Me llama la atención porque a veces les pregunto a los de la brigada, ¿usted sabe por qué el color de su uniforme? Y no saben, pero usted sí sépalo. Tiene que ver con el origen de estas brigadas de palúdicos. El color es beige. Siempre, siempre, siempre van en número de más de 2. Siempre usted va a ver afuera en la calle la camioneta de la Secretaría de Salud con sus logotipos y demás, con su gafet. Ahora, habrá personas que dicen, bueno, es que ahorita en mi casa no entra nadie, y menos ellos porque me pueden infectar. Y no es así. Ellos portan unas mascarillas muy especiales y utilizan guantes siempre. Entonces tenga toda la certeza de que no van a ocasionarle un problema de salud. Ahora, si se trata de la actividad dentro de una colonia, es cuando se aplica ya esta fumigación. Se va a nebulizar las áreas
Es importante que si pasan los vehículos en la noche, se abran puertas y ventanas para que el insecticida, las moléculas del insecticida puedan entrar hasta el último rincón de su casa. Es el mejor de los insecticidas, el que manejan las brigadas. Y no afecta la salud de los humanos. No afecta la salud de las personas, era lo que yo les había comentado, no existen registros de intoxicación por este tipo de insecticidas. Sus mascotas están seguras, sus peces están seguros. Por favor, permita que la Secretaría de Salud y estas brigadas hagan su trabajo. Ok, pues ya sabe, entonces, sí déjelos pasar, no hay ningún problema, aún con el coronavirus, pues ellos son los que vienen mejor protegidos que nosotros, incluso que estamos en nuestra propia casa, y dejar que coloquen el molotito del abate y dejar en la noche abiertas las ventanas. Cuando veamos pues que va a pasar esta camioneta fumigando, así se dice, fumigando o nebulizando, nebulizando para que pues entre esto y realmente detenga la transmisión del mosco, ¿no? Y bueno, entonces ya hablamos de qué es dengue y todo lo demás. Ahora, ¿qué sucede o en qué consiste en que una persona sea dengue no grave, tenga dengue no grave o dengue grave o dengue severo? Gracias, muy importante. Esto tiene que ver con que si yo ya había sido afectado por dengue o no. Hay 4 serovirus de dengue, hay 4 diferentes virus del dengue, por así llamarlo. Si a mí me dio el 1, ya no me va a volver a dar. O si ya me dio el 2, ya no me va a volver a dar de ese tipo. Pero cuando existen combinaciones de los diferentes serotipos, entonces se genera un dengue hemorrágico. Hay algunas áreas de la ciudad, hay algunas áreas del estado en donde nosotros ya sabemos que va a haber dengues hemorrágicos. Por ejemplo, Puerto Vallarta, un lugar que de manera permanente existe dengue y que cuando existen estos picos, ahora que están tan famosos las curvas y los picos, cuando existen incremento en el número de casos, hay diferentes tipos de virus cruzándose y esto nos genera dengues hemorrágicos. Por ejemplo, aquí, la zona del Mirador, la zona de Huentitán, llega un paciente y nosotros ya sabemos casi por su cuadro clínico que es dengue y que va a desarrollar dengue hemorrágico. El sector salud ya tiene así como muy establecido en qué partes de la ciudad pueden emerger brotes de dengue hemorrágico. Pero justamente si yo ya tuve un cuadro previo, como el que puede ser tu caso, tener mucho más cuidado. Multiplicar las actividades preventivas que me hagan saber que vivo dentro de una casa saludable, de una casa segura. ¿Por qué? Porque si ya me dio dengue, posiblemente a la segunda ocasión me dé dengue hemorrágico. ¿Sí? Eso es muy importante. Y fue bien raro porque realmente no sé en qué consista en que muchas personas todos los días andan picoteadas de zancudos y otras no, y yo soy de las que no. A mí, para que a mí me pique un zancudo es rarísimo, rarísimo, rarísimo. O sea, lo puedo de repente escuchar y de repente mi esposo amanece todo picoteado de zancudos y salimos o no sé, un día de campo o algo y está todo picoteado y todo el mundo está todo picoteado y yo no, entonces me dicen es que es una sangre pesada. No, no es eso. Doy fe de que no es así. Pero tiene mucho que ver con el pH de las personas, tiene que ver incluso con el grupo sanguíneo. Mira, hay personas que con su sudor tienen un tipo de pH que además si tú no te bañas de manera frecuente, ¿qué crees? El mosquito te persigue más y te pica más. Las mujeres utilizamos cremas y esos aromas al zancudo no le gustan. Si además de ello tú te perfumas, el zancudo no te va a picar. Tú me decías, ¿cómo nunca te ha dado dengue? Nunca me ha dado dengue. Y yo recuerdo de alguien que fue y que es
un entomólogo excelente, el mejor que hay en México, el doctor Jorge Méndez. Y él, cuando llegábamos a un área de brote, nos decía, ya no había repelentes porque suelen agotarse, y nos decía, pónganse crema. Entonces, la crema siempre de la rodilla hacia abajo, en los brazos, que es donde más pican los zancudos, no te van a picar. No es un olor que le guste al zancudo, generalmente lo aleja un poquito. Por eso es que a tu esposo le pican los zancudos y a ti no. Entonces, antes de dormir, llénalo de crema. Y aparte, voy a hacer un comercial, que ella misma nos dio el tip. La doctora Norma Jacobo mencionaba en una entrevista, pues no sé si del año pasado ya, hablando de este tema, donde decía que casi podría decir que el mejor repelente, y voy a decir el comercial porque se vale, es la crema Heinz. Sí. ¿Recuerdan la crema Heinz? Esa rosita olorosísima, o sea, que huele muchísimo, como de aquí a 20 cuadras. Realmente dice que es muy efectiva, que es muy buena. Entonces, si usted la tiene a la mano y si no la tiene, cómprela. A lo mejor, y sobre todo si va a salir al parque, sobre todo si va a salir a un lugar en donde quizás haya más moscos, pues no tiene nada de malo, cómprese su crema Heinz rosita, porque ya ahora ya hay de muchas variedades, pero la rosita tiene un olor muy fuerte, que como bien ya lo dijo la doctora, a los moscos no les gustan los olores, entonces no se les va a acercar. Entonces, si no tiene repelente, vaya a la farmacia, compre una crema Heinz, póngasela en todo el cuerpo o donde esté más expuesta. ¿Por encima de la ropa? Por encima de la ropa. Ay, a ver, esa no me la sabía. Sí, usted puede utilizar su crema habitual en el cuerpo y puede utilizar esa crema por encima de la ropa, ¿sí? Encima del pantalón, por encima de la blusa. Obviamente es que la tomas, la frotas sobre las palmas de la mano y colocas, porque lo que realmente pretendemos es que el olor de la crema se quede sobre la ropa y así el mosquito no te pica. Igual puede ser en los brazos. Sí, la puedes utilizar en piel, pero la puedes utilizar sobre la ropa y tiene el mismo efecto. Y esto, fíjate que por ejemplo en los niños, en donde dice, la mamá siempre tiene el temor de utilizar alguno de los repelentes porque consideran que tiene químicos, etcétera, y se le va a dañar su pielecita, entonces póngale esta crema o aquel, vamos, como té de las hojas de laurel en agua que se ha hervido y que también lo puedes utilizar ahora, como hay tantos atomizadores, utilizarlo encima de tu ropa. Pero bueno, yo creo que entre estas hierbitas y la crema, pues me gusta más el olor de la crema. Ok. Y bueno, me viene a la mente mi sister, Becky Reynoso, saludos, que tiene su niña y de verdad cada vez que voy a verla y cada vez que nos saludamos, está siempre picada de moscos, de zancuditos. Y ya ella dice que ya usó flor de naranjo, de colonia Sambors, repelentes de 1000 marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre que la veo, de verdad está llena de mosquitos. ¿Es por su pH? Sí, sobre todo por su pH. Y bueno, es que generalmente a los niños los dejamos con ropa cortita y más ahorita en este tiempo de calor. Y es importante cubrirlos con ropa y bueno, pues sobre la ropa aplicar estos repelentes. Bueno, entonces ya que estamos en esto, si pudiéramos hablar, doctora, a lo mejor a ella también se le pudiera poner un tul. Entonces pudiéramos hablar de esas precauciones que también las sabemos, o sea, poner mosquiteros en donde tengamos que poner mosquiteros, poner tul incluso alrededor de la cama o incluso taparse con ellos, o todas esas recomendaciones. La aplicación de los mosquiteros, si pudieran ser de manera permanente en puertas y ventanas, ¿sí? Eso es maravilloso. Yo en casa, su casa, en todas las ventanas, los mosquiteros, en la puerta que va al patio hay una puerta más, que es una puerta mosquitero, que te permite tener abiertas puertas y ventanas y que estás protegido. Yo te insisto, dentro de una casa saludable. Podemos poner tul alrededor de la cama,
La verdad que me parece como muy incómodo, a lo mejor en la cuna de un bebé sea más factible, pero la aplicación de insecticidas, podemos hacerlas en casa. Yo recuerdo que mi mamá decía, voy a aplicar insecticida, y nos sacaba, porque prácticamente se terminaba un bote así de... ¿Sí? Y así no se aplica el insecticida. Nosotros tenemos la idea de que ahí anda el mosquito y entonces yo lo tiro en la parte de arriba. Sí, no. Tú te colocas en las esquinas de la habitación y entonces aplicas el insecticida hacia abajo. Por favor, observe cuando vayan las brigadas de la secretaría, observe cómo aplican el insecticida. Ellos no entran con las máquinas hacia arriba, se aplica hacia abajo, porque entonces yo lo aplico hacia abajo y el zancudo está abajo de la cama, está abajo de los muebles, está resguardando en donde hay oscuridad. Es suficiente con algunos disparos, no es necesario que te termines ahí el bote, no. Algunos disparos en las orillas. ¿Por qué? Porque el insecticida, especialmente de algunas marcas muy conocidas, tiene una molécula que sale, ¿sí?, se volatiza y alcanza ciertos metros de dispersión. Entonces no es necesario que te termines el insecticida porque solo te vas a terminar intoxicando. Y así lo haces con las diferentes habitaciones. Con esa pequeña cantidad de insecticida que vas a dejar de percibir muy pronto, el área está protegida. Ahora, por ejemplo, en el caso de esta bebé, la utilización de los insecticidas que se conectan a la luz. Tú puedes dejar durante la noche, que es cuando el mosquito más molesta, tu plaquita conectada y te sirve y te protege de manera al 100%. Ahora hay que recordar que hay ciertos horarios en donde la mosquita pica más, que es como entre 6 de la mañana, 8 de la mañana, antes de que el sol se establezca bien, y durante la noche entre 6 y 7 de la noche, antes de la salida del sol y antes de la puesta del sol. No cuando el sol está en su plenitud durante el día, por lo que te comentaba. Los rayos del sol deshidratan las alas del zancudo y se va a morir. Buscando sobrevivir es que se encuentra dentro de los hogares y busca las partes oscuras. Ahí es donde tú lo vas a encontrar, en donde no hay movimiento y está lo oscuro. Entonces, puedes aplicar el insecticida especialmente abajo de los muebles. No, pues la verdad es cierto, ¿eh? Yo en lo particular, yo se agarraba y hasta arriba, ¿no? Todo. Entonces sí es cierto, tiene toda la razón. Si los mosquitos están más bien en lo oscuro, en lo escondidito, y como usted bien lo menciona, que yo no lo sabía, que empiezan a subir las moléculas del insecticida, pues entonces no es necesario estar acá arriba, sino más bien estar abajo, ¿no? Antes de seguir con la entrevista, me gustaría decirle que le manda saludos Angie Magaña. Dice que felicidades a la doctora Jacobo, que reconoce su trayectoria y que siempre ha sido una excelente epidemióloga. Muchas gracias, Angie. Un abrazo. Mil gracias. Ok, y bueno, tenemos otras preguntas que algunas ya las hemos, ya las ha contestado. Dice Liliana García, ¿qué gravedad tiene el dengue? Dice Aurora Lozano, ¿cómo se trata? Dice Berenice González, ¿hay vacuna para inmunizar el dengue? Pues ya dijimos que no, la vacuna somos nosotros mismos con la prevención. Dice, ay, aquí casi no se entiende, Elizabeth Cabrera, ¿cómo se previene? Ya también hablamos un poco de eso, tenemos más llamadas, bueno, principalmente son inbox de nuestra cuenta de Facebook, que es donde transmitimos. Dice Lorena González también, ¿por qué se da más en esta época? ¿Pudiéramos contestar esa? Sí, claro. Es esa combinación de la lluvia con la temperatura que el mosquito requiere para nacer. Es cuando tenemos por así llamarlo, el mayor nacimiento de zancudos, ¿sí? Yo tengo las condiciones de humedad y de temperatura.
Pero fíjate que está ocurriendo algo interesante. Anteriormente no había casos de dengue en las épocas del frío, pero en este momento incluso hay un repunte entre noviembre, enero, que es cuando más frío hay, gracias a los calentadores. Ahora nosotros tenemos nuestro calentador y el mosquito pues requiere de estas temperaturas calientitas y también pasa la Navidad con nosotros. Entonces es muy importante que tengamos presente que las actividades para el control del dengue no son solamente en esta época, son durante todo el año. Muy bien. Dice Claudia Torres, ¿el mosquito que la transmite se puede reconocer a simple vista? Sí. También ya lo comentamos, le dicen el tigre o la tigresa, ajá, sí. Porque tiene en sus patitas puntitos o rayitas blancas, que entonces sí, realmente sí es identificable. Salomé Gutiérrez, ¿pican más en alguna hora del día? Ya lo dijo la doctora, antes de que salga el sol y en la tarde. Y en la tarde antes de la caída del sol, es correcto. José Tirado, ¿qué tipos de dengue existen? Ya lo mencionó también la doctora, son 3 fases y aquí las tengo, que es el dengue no grave, el dengue grave y el dengue severo. Sí. Entonces también esa información ya la dio a conocer. Consuelo Castañeda, ¿cuáles son las áreas de mayor riesgo de infección por dengue en el mundo? Uy, hay 2 áreas, las Américas, que es aquí donde vivimos nosotros, y África. África fue uno de los principales países en donde apareció el dengue, en donde tenemos malaria, en donde tenemos fiebre amarilla, en donde tenemos todo. Y se fueron infestando las áreas, hasta que en América, pues realmente todos los países tenemos este clima tropical. Ajá. Y aquí se desarrolla con mucha facilidad, mucho más en las áreas de la costa. Por eso los estados de Nayarit, Jalisco y Colima, en la parte de playas, que son las más bonitas, es donde tenemos más casos de dengue, al igual que el puerto de Veracruz y en Guerrero, en Acapulco. Okay. Bueno, ya no solamente dijo las del mundo, sino también las del país. Dice también Zulma Contreras, si tengo dengue, ¿puedo enfermarme de Zika o de chikungunya? Recordemos que el Aedes aegypti no solamente contagia o infecta de dengue, sino también de Zika y chikungunya. Tiene razón, no habíamos hablado que este mismo mosquito que se ve tan inofensivo, pues provoca estas 3 enfermedades, ¿no? Sí, y déjenme decirles que sí se puede presentar el binomio de dengue Zika o de dengue chikungunya, y que son pacientes que sorprenden por el dolor que presentan. O sea, imagínate el dolor que te produce dengue, más súmale el dolor de Zika. El año pasado yo recuerdo haber visto algunos pacientes que uno decía, con razón, o sea, con razón duele tanto. Y recuerdo más a una mujer que nos llevaron, era una paciente que llegó en silla de ruedas por el dolor que presentaba. Y su familiar me decía, es que es una exageración, o sea, ¿cómo puedes estar? Porque dice que le duele en una silla de ruedas. Y cuando yo vi el resultado y dije, Zika más dengue, caray, o sea, el dolor impresionante. Déjame decirte que cada uno tiene sus diferencias clínicas en el dolor. Curiosamente, yo lo he visto, no lo he leído en la bibliografía como tal, pero Zika lo hemos visto más en niños. Y son chiquitos que tú los puedes tener en cama y están súper a gusto, y tú los pones de pie y se doblan del dolor, por el dolor que produce en la columna y por el dolor que tienen en sus pies. Lo vimos más en niños. Muy probablemente hay más casos dentro de la población, pero bueno, como es el niño de casa, pues entonces sí lo llevo a la atención. Y es lo que te comento, la insistencia de que si usted tiene síntomas en casa, por muy ligeros que parezcan, por amor de Dios, acuda a la atención médica. Si usted tiene datos, los clásicos de dengue que conocemos, pero ahora ya sabe que si presenta dolor abdominal, por favor, inmediatamente acuda
Lo que ocurre es que el hígado nos está gritando que está empezando a fallar. Entonces, si nosotros tenemos un hígado que está empezando a doler, por eso estoy distendido, por eso me duele el abdomen, y yo consumo más paracetamol del que debo, son pacientes que después mueren por complicaciones del alto consumo de paracetamol y no de dengue. Es importante que la población sepa que no es agua de la que usted guste más paracetamol en las cantidades que usted crea, no. El paracetamol no le quita el dengue. El paracetamol, más que el dolor, Marilu, lo utilizamos para el control de la fiebre. Se debe utilizar máximo 3 días. Máximo 3 días y a las dosis terapéuticas que le establezca el médico. No es a la dosis que nos cuente la comadre ni la vecina de enfrente. Entonces, esas situaciones son las que hemos identificado que pueden generarnos complicaciones. Y te insisto, el cuidado en la mujer embarazada, por favor, acuda a la atención médica. Katia Montes, ¿a las mascotas y demás animales también les puede dar dengue, zika y chikungunya? Y si me contesta, por favor, primero esta pregunta y a la vez, doctora, si enlazamos esto con la diferenciación entre dengue, zika y chikungunya, ya que estamos hablando de la Aedes aegypti, que es el mismo transmisor de estas enfermedades. Sí. Bien. Hay algunos casos documentados, especialmente en primates, en changos, en donde se dice que han presentado casos especialmente de dengue. Yo no tengo experiencia en ello, así es de que no voy a hablar. Lo que sí quiero decirles es que los moscos sí le pican a las mascotas y que usted puede ver especialmente en aquellos perritos que no tienen pelaje, les hacen así como, bueno, sus ronchitas, pero a ellos, en algunos de ellos infecta. De esto nos puede hablar mejor un médico veterinario. Incluso existen algunos aceites repelentes para que tú le pongas a estas mascotitas que no tienen mucho pelaje. Porque las mascotas que tienen pelaje, pues obviamente el zancudo no puede picarles. Se ha identificado virus del oeste del Nilo en algunos animales, pero porque especialmente les pican el lagrimal de los ojos, ¿sí? Y ahí es por donde les transmiten la enfermedad. Pero obviamente que las mascotas están moviendo sus ojitos, pero por ejemplo, es solo un dato curioso. Se ha identificado virus del oeste del Nilo en cocodrilos, porque el cocodrilo mantiene sus párpados abiertos, casi no parpadea, entonces el zancudo puede llegar e inyectarles, picarlos en el lagrimal. La verdad es que es sorprendente cómo los zancudos de las diferentes especies han desarrollado 1000 estrategias y nosotros no podemos siquiera con la estrategia de eliminar criaderos en casa. Una invitación para todos aquellos que nos dicen, es que hay un lote baldío por ahí, por la casa, como tú bien decías, si tú te lo encuentras a ti te toca, por tu seguridad me toca. Entonces, ¿qué tal que me pongo de acuerdo con los vecinos y a lo mejor no en un día, pero en varios días, pues limpiamos o le pagamos a alguien para que lo haga? Ahora, las diferencias clínicas. En las 3, fiebre, dolor de huesos, dolor de músculos, en las 3. En dengue, zika y chikungunya. En las 3, sí. En dengue, zika y chikungunya. En dengue tenemos sangrados, dolor retrocular, prácticamente eso nos hace distinguir o pensar en dengue. En zika, el dolor de la columna, ¿sí? Es un dolor que el paciente llega así, porque le duele todo, pero además el dolor en la columna es impresionante. Y en chikungunya, las plantas de los pies arden y las personas apenas pueden caminar. Quiero decirte que en muchas de las ocasiones la única diferencia nos la marca el laboratorio. Los cuadros clínicos están variando tanto porque el virus está variando tanto cada vez, tiene mutaciones efectivamente y los cuadros clínicos pueden ser diferentes. Usted acuda al médico. Quiero decirte que los pacientes con COVID
actualmente. Entonces tú a veces dices, a mí se me hace que va a ser dengue y sorpresa, es COVID. Lo que estamos haciendo en este momento es tomar muestras al mismo paciente para dengue y para COVID. Prácticamente al 100% de pacientes que tomamos muestra para COVID la tomamos para dengue, porque la sintomatología en muchas ocasiones es la misma. El paciente te dice, me siento cansado. Las dos enfermedades producen diarrea, y en cualquiera de las dos, ya sea en COVID o en dengue, la diarrea es un dato de alarma. Por favor, si usted está en casa, mira, voy a tomar un poquito de espacio, claro, pero en este momento COVID, a mí me llama la atención por las diferenciaciones clínicas que tiene. Y no es solamente el dolor de cabeza, la tosecita y la fiebre, porque hay pacientes que no presentan nada de esto y que nos llegan pensando en que es dengue. Me siento muy cansado, tengo diarrea, me duele todo el cuerpo, me siento muy mal y sorpresa, son casos COVID. Entonces, yo te insisto y yo espero que no ocurra el que haya o muchos pacientes con la combinación de COVID-dengue, porque la importancia no va a ser el cuadro clínico inicial, sino las complicaciones que esto pueda llevar dentro de la población. Ahora, el estado de Jalisco, y usted lo sabe porque lo escucha en las noticias, siempre estamos a veces en los muy primeros lugares y a veces bajamos un poquito, pero nunca somos de los últimos estados en el país con casos de dengue. Sabe también muy bien que en relación a los casos de COVID, en los últimos días estos se han venido incrementando en el estado. Entonces, por favor, ayúdenos con las medidas preventivas en casa, con estas vacunas que existen en el momento, que es el que usted elimine criaderos, o es el que usted utilice un cubrebocas y se lave sus manitas, acuda a la atención médica, porque honestamente puede tener las dos cosas, ¿sí? Y vamos, le aseguro que ni Zika ni chikungunya van a decir, hay que darle chance al dengue y a COVID, y hay que ser cuates, y esta vez, este año, ahorita no nos toca. Ahorita no nos toca. Ahorita no, hay que guardarnos un poquito. No, hay casos de Zika confirmados cada año en Jalisco, hay casos de chikungunya también cada año en Jalisco. Esta es la temporada de dengue, Zika, chikungunya, y bueno, pues esto que ahora usted conoce y vive tanto igual que nosotros, y que es el COVID. Híjole, la verdad es que es una mezcla de tantas enfermedades y de tantos virus que debemos de tener mucho cuidado. Ya se nos terminó el tiempo, pero sí quiero decirles también, quiero hacer igual que la doctora, un atento llamado para que en su casa, con su familia, por favor, descacharrice, tire esos cacharros, esos criaderos que están ahí estorbando y que además le pueden producir dengue, zika o chikungunya, ¿no? Entonces, ese es el llamado a la población. Y en cuanto a coronavirus, recuerde quedarse en casa, por favor, quédate en casa, hashtag quédate en casa, utilice su cubrebocas. De repente llega uno a poblaciones, en la zona metropolitana de Guadalajara, como que la gente tiene ya más sentido de responsabilidad de usar su cubrebocas, pero de repente vemos otros pueblos en el interior del estado, en donde uno llega, y yo puedo decirlo, yo soy de Tequila, y alguna gente sí utiliza su cubrebocas, pero alguna otra gente como que todavía no cree, que es lo que sucede en el interior del estado. Algunas de las personas siguen sin creer, cuando ahora ya se están dando más oportunidad de tener la información, porque ya están sabiendo de que la prima o la tía o incluso alguien ya se murió, que no sucedía todavía 2 semanas atrás, no lo creían, y toda la gente decía, a ver, ¿tú conoces a alguien que tiene coronavirus? O sea, pues claro que incluso yo les decía, pues es que si yo tengo coronavirus, o sea, de alguien que tiene, yo no lo voy a decir, creo que nadie lo diríamos, o sea, y no por no decirlo, sino por la situación en la que nos hemos encontrado, cuando a las enfermeras las han agredido porque simplemente portan una bata blanca, porque hemos visto que son agredidas
porque en alguna ocasión quemaron un lugar en donde ahí vivía una persona que tenía coronavirus. Ante esa situación, ¿cómo me voy a atrever yo a decir que tengo coronavirus? No es malo tener coronavirus en el sentido de que no es un pecado, pero la gente ha satanizado tanto esto que claro que si una persona tiene coronavirus no lo va a decir simplemente por el rollo de protegerme. No vaya a ser que vayan al día siguiente y me avienten gasolina y me quemen para que no siga infestando esto, ¿no? Entonces, de verdad créanlo, existe, ya lo están viendo, cada día hay más casos, utilicen cubrebocas, recuerden que esto puede transmitirse a través de la boca y ya la doctora nos dará un poquito más amplio que ella es la experta, pero a lo que yo sé se puede transmitir por la boca, se puede transmitir por la nariz, boca, nariz y también por los ojos y ya usted nos dará más, pero también por los ojos. Entonces, si puede utilizar lentes, incluso aunque no los necesite, a lo mejor pudiera utilizar sus lentes y más si está igual de cegatón que yo, pues es el momento de utilizarlos. Yo regularmente soy cegatona y no los uso porque no me gustan los lentes, pero en este momento los uso principalmente por eso, porque digo, bueno, si puedo de alguna manera también cubrir mis ojos y evitar que pueda por ahí ingresar el virus, entonces pues por qué no hacerlo en este momento. Pero a ver, la doctora es la experta y nos puede abundar en esto. ¿En qué de todo lo que es COVID? Bueno, en realidad, fíjate que a mí, por ejemplo, de pronto llegan mis compañeros y me dicen, es que yo estuve en la guardia y mi compañera tuvo COVID y estaba junto conmigo y entonces hasta entonces nos asustamos. Pero yo siempre les digo, lo que ella haya hecho, eso no importa. Y además no venía con cubrebocas, eso no importa. ¿Tú cómo estabas protegido? ¿Tú tenías tu cubrebocas? Sí. ¿Tú te lavas con frecuencia tus manos? ¿Tú efectivamente tenías gogles durante la jornada? Sí, no hay problema. En este momento, creo que hay muchas opiniones y no quiero ni siquiera entrar en ese tema, pero cuando el gobernador dice, es tu responsabilidad, es verdad, Marilu. Es mi responsabilidad, yo cómo me cuido. Si yo utilizo cubrebocas, yo puedo estar por la calle y siento de verdad tanto coraje, no te puedo decir que impotencia, siento coraje porque veo a las personas tan quitadas de la pena sin cubrebocas. Déjame decirte que en este momento uno de mis mejores amigos, mi enfermero en la Secretaría de Salud, está intubado. Quiero decirte que para mí en este momento entrar al área COVID tiene un significado muy difícil porque es el amigo que ha estado a mi lado durante ya 12 años, es mi compañero de trabajo, y saber que se infectó atendiendo a otras personas que no tuvieron la precaución de cuidarse y verlo en esa cama en donde está solo, en donde su única visita soy yo y él cuenta con la fortuna de que alguien lo conoce ahí, pero ¿cuántas cientos de personas están solitos ahorita en una habitación intubados, luchando por su vida? Y lo único que me resta es acercarme y decirle, no te rindas, o sea, aquí está tu familia y yo también te necesito. La gente no cree que el personal médico nos estamos muriendo. Y esa es una sensación tan difícil. Cuando yo veo a mis compañeros, porque no es el único que desafortunadamente conozco, que ingresa dentro de una cápsula al área COVID y que sé que se infectó atendiendo a otra persona, porque no nos hemos negado a ello. Hace este viernes que pasó,
Yo pensé que yo tenía COVID. Eh, Me asusté porque por las manifestaciones clínicas que tenía, yo sabía que si era COVID, mi pronóstico no iba a ser bueno. Y es entonces cuando te cae al 20 como médico que tienes una familia, que a mis hermanos les va a doler mucho si yo llegara a infectarme, que tengo un hijo, que qué va a ser de él si a mí me llega a pasar algo. Pero cuando tú eres médico, no piensas en nada de eso. Cuando tú eres personal de salud, cuando tú eres un enfermero, cuando tú eres un químico, cuando estás ahí y todo el mundo nos dice, gracias por estar en la línea de la batalla. La línea de la batalla, perdón, pero la línea de la batalla somos cada uno de nosotros. O sea, por favor, ese eslogan de gracias a los doctores, no. Ese eslogan debe decir la responsabilidad es mía. Porque usted puede acudir a un centro de salud ya infectado, a un área de salud, gracias. Pero en realidad es nuestra obligación cuidarnos, ¿sabes? Es nuestra obligación portar un cubrebocas. Yo creo que nadie en el mundo tiene la necesidad de inventarse una historia como la gente cree. Yo a veces leo, cuando tengo oportunidad, ves en el Facebook tantos mensajes, tantos comentarios que dicen no es posible, por Dios, no es posible. Como tú bien lo dices, hace algunos días la pregunta en el Facebook era, ¿y tú conoces a alguien que lo tenga? ¿Sabes una cosa? Como personal de salud, el gobierno del estado, cada una de las instituciones, el liderar quédate en casa, hizo que los casos, la presencia de los casos se aplanara. Obviamente, y no es la palabra se aplanara, no se aparecieran en ese momento. Obviamente hay necesidades de salir y entonces ante la exposición hay más casos y no los hubiera si en la calle las personas tuvieran su cubrebocas y todos trajéramos nuestra botellita de gel. Las personas platican y yo los veo así juntitos unos con otros. Esta cuestión de la sana distancia es tan importante. Yo a veces estoy platicando o llegan a preguntarme algo. Ayer fue muy chistoso porque fueron a preguntarme algo y yo caminaba hacia atrás y ellos venían y yo caminaba hacia atrás hasta que tuve que decirle, discúlpame, estoy guardando mi distancia. Y tú llegas a una tienda y la gente se te pone aquí. ¿Cómo es posible que no valoremos esas cosas que hacíamos y hemos dejado de hacer? El llegar y saludar a mis amigos y abrazarlos, esa onda que te saludabas de besito, que a veces era por mera inercia, pero que hoy no te puedes reunir con tus compañeros. Nosotros tenemos una reunión de compañeros pendiente en el chat, pero ahora sí dices, ¿y cuándo nos vamos a volver a reunir? Por el Zoom solamente. Pero dime una cosa, o sea, es lo mismo. Yo tengo hoy con mi amiga a través de la computadora. El otro día se me hace muy chistosa porque dice, pues vámonos tomando un cafecito, o sea, aquí te acompaño yo con el mío. Sí. Dios, eso parece hasta, no sé, sacado de un cuento. Sí. Nunca pensamos que la norma iba a ser dejar de tocar al otro, nunca. Sí, todo esto es surrealismo total. Total. O sea, es una dinámica de vida que jamás nos imaginamos. Sí. O sea, definitivamente jamás nos imaginamos que fuera esto surrealista. Esto es, creo que nadie nunca lo habíamos pensado que iba a poder suceder y está sucediendo. Entonces, no sé cuánto más vaya a durar. Lo que dice la doctora es muy cierto. Yo he visto algunos videos incluso de médicos, de enfermeras en donde suplican, donde claman, por favor, quédense en su casa. Nosotros nos estamos jugando la vida por ustedes, por los pacientes que llegan, por los que ya llegan en una etapa crítica, por los que llegan en la etapa que sea. Y sí me imagino, ahora que la escucho a usted, doctora, la impotencia y el coraje de ver a una persona
como si nada pasara cuando ellos están jugándose la vida, cuando ellos están dando todo por uno, y si no es por mí, por mi hermano o por mi tía o por quien sea, no importa, todos somos seres humanos y todos somos y tenemos la misma importancia. ¿Por qué no hacer caso a las recomendaciones que aparte son muy simples? Son muy simples. A ver, yo la pongo de otra manera. Yo recuerdo a más de una persona, un niño, un adolescente o un adulto con que decían, ay, ojalá y no haya clases. Yo quisiera quedarme en mi casa tirado toda la vida. No va a ser toda la vida, pero van a ser unos mesecitos concedidos. Dicen que pide y se te concederá, ¿no? Yo creo muchísimo en eso. Entonces, no hay que tomarlo a la ligera, hay que ponernos las pilas, hay que aprovechar entonces, si ya estamos en casa y cansados, pues hay que ponernos a trabajar, hay que descacharrizar, hay que convivir con la familia, hay que enseñar valores, los valores están perdidos, realmente tenemos muchas cosas que hacer. Dicen que los tiempos de Dios, y no quiero mezclar este programa con la religión ni con nada, ¿no? Pero bueno, voy a cambiarlo. Dicen que los tiempos son perfectos y que por algo suceden las cosas en determinado momento, y también creo en eso. Entonces, independientemente insisto, de figuras celestiales o lo que sea, porque este programa es para todos, para todos. Realmente sí creo que hay una oportunidad de pensar y de reflexionar de qué está sucediendo, a dónde queremos ir, qué hicimos, qué no hemos hecho, qué hemos dejado de hacer. Eh, ¿Hace cuánto tiempo que no convivía tanto con sus hijos? La mayoría de las personas que escucho es, ay, mi bendición ya me tiene hasta acá. La quiero mucho, pero ya no la quiero ver, o sea, ya quiero que se vaya a la escuela. Pues sí, debe de ser muy difícil. Yo no tengo hijos, pero debe de ser muy difícil, la verdad. O sea, qué pesado. Pero si lo vemos del otro lado, que es de lo que se trata, de verlo por el lado positivo, pues quizás sea el momento de inculcarle eh, valores, inculcarle muchas cosas que en algunos momentos no se ha podido, insisto, por el ritmo de vida que tenemos, ¿no? Pero bueno, ya quiero pasarle el micrófono a la doctora para que, por favor, si se puede despedir, darnos unas palabras de lo que usted guste. Gracias. Bueno, pues primero agradecer mucho el espacio. Venir siempre es muy divertido. Ay, me encanta. Porque aprendemos juntas, siempre aprendemos juntas. Pero sobre todo usted que está en casa. Por favor, cuídese en casa, porque estamos pasando mucho tiempo ahí, entonces quédese en casa, pero cuídese dentro de ella. Cuídese de no ser picado por los moscos, por cualquier otro tipo de insectos. Hagamos todas estas cosas que antes no habíamos hecho. Cortemos plantitas, cortemos zacate, limpiemos la casa y mantengámonos seguros. Y pues en relación a COVID, créame, no le gustaría ver lo que los médicos estamos viendo. En verdad existe. Ayúdenos a que esta sea una etapa mucho más corta y que la sobrevida de todos sea la mejor. Cuídese y quédese en casa. De verdad, gracias doctora, gracias a usted. Extendemos este reconocimiento a los médicos, a las enfermeras, a los camillistas y a todos los que están involucrados en este momento con el tema del coronavirus. Cuando insistimos, hay otras personas que pasan a un lado de nosotros, y como que yo también soy de esas de las que como que me voy haciendo para un ladito y la gente te va siguiendo, ¿no? Sí. La inercia quizás, la costumbre, pero no es el momento de eso. Entonces mi reconocimiento total, el reconocimiento del encargado del despacho, del licenciado Marco Vinicio Rodríguez Quintero, que siempre lo ha dicho, él es el suplente legal y él siempre lo ha dicho, que el reconocimiento total para todos los médicos, todas las enfermeras, el reconocimiento del director general, de todo el ISSSTE la verdad ha hecho un gran trabajo, tratamos de hacer lo mejor posible. Nunca va a haber presupuesto suficiente para la salud, o en este caso para la enfermedad, jamás. Por eso es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte, por eso es necesario que nosotros pongamos nuestro granito de arena, porque nunca va a haber dinero que alcance, jamás.
y entonces si podemos prevenir, hagámoslo, es el momento, hashtag quédate en casa, es una realidad, quédate en casa, créasela señora, el COVID sí existe, el dengue sí existe, usted es vulnerable igual que yo, igual que su hijo, igual que su tío, igual que su mamá, igual que cualquier persona. Eh, Hay que prevenir y hay que descacharrizar, hay que estar atentos a lo que va sucediendo en la casa y pues bueno, ya es muy tarde, ya con esto nos despedimos. No sin antes, por supuesto, agradecer a la doctora Gracias. Norma Jacobo Hernández, epidemióloga y encargada de COVID-19 de las instalaciones en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías. Gracias a la doctora Miriam también, por supuesto. Y pues nos vemos la próxima semana. Por favor, reflexione, recapacite. Ya dimos alguna información que esperemos que sea de utilidad para ustedes. Y nos despedimos entonces. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias y recuerde, quédate en casa.